Quiero saludar afectuosamente a nuestros hermanos que hoy están del otro lado de la pantalla, conectados este día, y les saludamos afectuosamente. Vamos a orar, hermanos, ahí, pedir el favor de Dios que nos continúe ayudando. Padre bueno, siempre hemos dependido de ti, Señor. Aún hasta para salir a la tienda hemos buscado de tu favor, hemos buscado que nos acompañes. Así que, oh Padre, en este momento en el que estamos exponiendo tu palabra, en el que estamos recibiendo de tu mano, que podamos apreciar, Señor, que este tema con respecto a los dineros mismos, a las cosas temporales, nuestra mirada esté puesta más allá, Señor, de números, de cifras, de pesos. Padre, que nuestra mirada pueda estar en lo eterno. Pero por otro lado, Padre bueno, que podamos reflejar tu carácter, que podamos dar gloria a tu nombre a través de lo que hacemos, Señor. Y esto lo pedimos, que nos hagas entender y nos abras el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a las Escrituras, hermanos. Quiero que me acompañen, si son tan amables. Segunda de Corintios, capítulo 9, por favor, hermanos. En los 16 años que tenemos como Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia, hermanos, solo para entrar en contexto, hace algunos meses ya, al final de cada enseñanza, hemos ocupado un tiempo para orar por nuestros hermanos, para orar por las ofrendas que cada uno de nosotros trae al alfolí, ¿verdad? Y yo creo que en más de uno ha surgido la pregunta, bueno, ¿por qué de alguna manera la iglesia debe ofrendar? Sin embargo, déjenme comentarles brevemente que en los 16 años, decía yo, que tenemos como Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia, nunca hemos hablado acerca del dinero. La pregunta es, ¿será que Dios hable acerca del dinero en las Escrituras? ¿Creen que sí o no? ¿Cuántos versículos ustedes se imaginan que hay en la Biblia que se refiere al tema del dinero, al tema de las posesiones? ¿Cómo cuántos versículos ustedes creen, así rápidamente? Acá, mírenme, aquí estamos. ¿Cómo cuántos versículos ustedes se imaginan que hay allá en la Escritura? Bueno, en las Escrituras aproximadamente hay 2350 versículos que se refieren con respecto al dinero y respecto a las posesiones materiales, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo número 9, versos 5 al 12, hermanos, dice el verso número 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, verso 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros, nosotros, acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
Hermanos, hoy quiero hablarles sobre este tema que muchas veces, hermanos, evitamos en nuestras conversaciones, hermanos, las finanzas y la generosidad. Pero, hermanos, la verdad es que no podemos ignorar algo sobre lo cual Dios ha hablado tan claramente, ¿sí? En su palabra. No podemos ignorar esto. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Jesús habló tanto sobre el dinero? De todas sus parábolas, hermanos, aproximadamente la mitad de las parábolas tienen que ver con posesiones materiales. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué podemos preguntarnos? Porque Jesús sabía algo fundamental y Él conoce nuestras vidas. Mateo dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6:21. La realidad es simple, hermanos, pero a la vez es profunda. Somos mayordomos cada uno de nosotros y no dueños. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Él nos ha confiado, amados hermanos, sus recursos temporales. Y un día, hermanos, tenemos que rendir cuentas de cómo los administramos. Hablando de la administración, hermanos, la buena noticia de todo esto, amados hermanos, es que Dios no nos ha dejado a oscuras. En su palabra, amados hermanos, encontramos instrucciones precisas sobre nuestros deberes financieros como creyentes. Y estaremos revisando estos pasajes hermosos sobre la generosidad cristiana. Vamos a ver juntos, amados hermanos, lo que Dios nos ha enseñado. Para eso yo he dividido el mensaje en 6 partes. Y la primera parte, amados hermanos, del verso, dice el verso número 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y a esta primera parte yo le he puesto o le he titulado la preparación, hermanos. Ofrendar requiere planificación de parte nuestra, amados hermanos. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo al decirles estas palabras es que nuestros hermanos ya con anterioridad se les había instruido y a la vez se les había invitado para participar de una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Si todos leemos el contexto, que empieza desde el capítulo 8, hablando específicamente acerca de esta ofrenda, repito, desde el número 8 abarca, va hablando, viene dándonos el seguimiento y nos dice la escritura que un año antes ya se habían, por así decir, puesto de acuerdo, y en el corazón de la iglesia de Corinto también estaba el querer participar para ofrendar, hermanos. Ellos también querían participar, así que él envía a hermanos por adelantado a los corintios para preparar esa ofrenda. Y esto, hermanos, es algo importante y crucial, hermanos. Es que ofrendar no debe ser un acto impulsivo de último momento, por así decirlo, sino algo planificado, algo deliberado, hermanos. Cuando nosotros leemos las palabras preparasen, la palabra en griego sugiere completar lo que ya había o ya se había comenzado. Y es que, repito, los hermanos ya había pasado un año con anterioridad que se les había hecho la invitación. Y ellos habían dado esa promesa y lo leemos nosotros claramente en el capítulo 8, verso número 10. Nosotros vemos claro cómo ellos se habían comprometido, ellos habían dicho, sí, vamos a apoyar, vamos a bendecir a nuestros hermanos, pero hasta el momento no habían cumplido lo que ellos habían dicho. Así que repito, nuestro hermano Pablo envía hermanos para recordarles esto, y es que
Amados hermanos, desde el capítulo 8, repito, ya nuestro hermano les estaba hablando de la iglesia de Macedonia, de los macedonios, y los hermanos de Macedonia habían propuesto, también se comprometieron, pero el apóstol aquí alaba, de alguna manera, alaba el apóstol Pablo la manera en que los macedonios querían participar o estaban participando de esta ofrenda. La escritura nos dice que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, imagínate que el apóstol Pablo estaba en la iglesia de Macedonia y él les hablaba de la iglesia de Corinto. Y al hablar de la iglesia de Corinto los había puesto como un ejemplo también, y los macedonios habían sido animados y hermanos, ellos fueron más allá de sus fuerzas, repito. Por eso es importante que nosotros al estudiar algún versículo, algún texto de la palabra, podamos nosotros procurar que la misma Biblia o la misma palabra de Dios se interprete a sí misma. Pablo, hermanos, entonces les está recordando con amor, pero con firmeza, que cumplan su compromiso. Entonces debe de haber generosidad, estamos entendiendo, estamos leyendo, no exigencia. Pablo enfatiza, hermanos, que la ofrenda debe estar lista como de generosidad y no como de exigencia. La diferencia es fundamental aquí, hermanos. Y cuando nosotros oímos exigencia, das porque te obligan, es dar por obligación, por presión, por manipulación. Esto es algo común que vemos en muchas iglesias donde se usa, por así decir, la culpa, donde se usa la manipulación, etcétera, para que la gente pueda dar, para que pueda bendecir a la iglesia. Vemos cómo de alguna forma hay exigencia. Entonces, la generosidad, hermanos, está del otro lado, es el contraste de la exigencia y das porque quieres. La generosidad da porque quiere hacerlo, porque tu corazón está deseoso de hacerlo, porque has sido tocado por el amor de Dios. Dios no quiere ofrendas, hermanos, aquí arrancadas, por así decir, a la fuerza. Dios quiere que broten de corazones agradecidos, voluntarios, que han experimentado su gracia salvadora. Y, hermanos, déjame decirte que por naturaleza caída, procuramos a veces retener. Tenemos algo de egoísmo muchas de las veces en nosotros, y ese egoísmo de vez en cuando se asoma por ahí. De vez en cuando se asoma nuestro egoísmo y exige atención, queriendo acumular y guardar. Pero el Espíritu, amados hermanos, el Espíritu Santo viene a transformar ese corazón egoísta en un corazón generoso que refleja, hermanos, el carácter de Dios. Y ahorita lo vamos a ver, cómo al ofrendar el creyente refleja el carácter de Dios. Estoy diciendo que muchas de las veces nuestra naturaleza caída procura retener. Y ya aquí algunos nos estamos poniendo ya a la defensiva. Ya desde que oímos esto nos ponemos a la defensiva. Tú no conoces mis necesidades, hermano, que estoy pasando en este momento. Tú no sabes qué problemas financieros traigo, etcétera. Pero, amado hermano, relájate, estate tranquilo. No hemos terminado el mensaje, estamos comenzando. Número 2, amados hermanos, dije que el mensaje lo he partido en 6 partes. Número 2, quiero aquí desmentir ideas equivocadas sobre la ofrenda. El verso número 6 dice esto, pero esto digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, yo sé que el versículo mismo y estos versículos que estoy citando, yo los he oído en iglesias de la prosperidad, como se han manejado, como se han enseñado, exigiendo y diciendo más o menos lo siguiente, hermanos. Antes de seguir explicando este principio de siembra y cosecha, es importante aclarar, hermanos, por qué no ofrenda, por qué no o no debemos ofrendar. Hay muchas ideas equivocadas que debemos corregir. Nosotros no ofrendamos porque Dios sea un Dios pobre y necesite nuestro dinero. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos los Salmos, leemos algunos profetas, uno de ellos, por ejemplo, Ageo, dice que Dios es el dueño del oro y la plata, hermanos. ¿Qué te dice ese texto a ti, hermano? Que Él es el dueño soberano de todo. No necesita nuestro dinero, hermanos. Si lo vemos desde ese punto de vista, Él no necesita el dinero de alguien. Cuando estaba Salomón en su mente y corazón queriendo hacer casa a Dios, o sea, ¿dónde puedo morar yo?, decía él. ¿Quién hará habitación para mí? Y hizo una obra maestra que jamás se ha hecho, Salomón. Número 2, hermanos, no ofrendamos para ganarnos el favor de Dios. Yo sé que en la manipulación de muchos hombres buscan de alguna forma manipular para decir, ofrenda para que Dios te bendiga. Es lo primero. Algunos piensan entonces que se ganan el favor de Dios por lo que dan, como si pudiéramos comprar su amor o su bendición o el mismo cielo, hermanos. Aunque es cierto, hermanos, que Dios bendice a los que dan, esa no debe ser nuestra motivación principal, amados hermanos. No podemos comprar la gracia de Dios. Ya tenemos, amados hermanos, su favor completo por medio de Jesucristo. Ya tenemos su favor inmerecido y el más grande, que es a Jesucristo. Entonces, ofrendamos como respuesta a su gracia, no para obtenerla, hermanos. Cuando ofrendamos, hacemos en respuesta a la gracia de Dios, no para obtenerla en ninguna manera. Una tercera motivación que equivocada, errónea, hermanos, la motivación para ofrendar no debe ser egoísta. No ofrendamos buscando nuestro propio beneficio como motivo principal. Santiago nos advierte que a veces pedimos nosotros, de hecho, o queremos cosas con motivos egoístas para gastar en nuestros delitos, pecados, nuestras concupiscencias, etcétera. Pablo, hermanos, quiere que entendamos que nuestra motivación debe de estar enfocada en el reino de Dios. Cuando estamos leyendo la Escritura, estamos leyendo estos pasajes, lo que quiere producir el apóstol es que cuando ofrendemos debe de ser con una motivación centrada en el reino de Dios, no en nuestros propios intereses personales. De lo contrario, hermanos, es algo más que nos está haciendo o llevando a hacerlo. Es un motivo egoísta, es un motivo pecaminoso, y Dios, amados hermanos, mira el corazón. ¿Cuál debe ser la motivación correcta que nos lleve a ofrendar como iglesia, como pueblo, como parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuáles deben ser las motivaciones para hacer esta ofrenda? Bueno, esa parte número 3, la obligación gozosa, amados hermanos. Dios ama al dador alegre. Dice el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Vuelvo a leer el texto, hermanos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo primero que notamos es que la motivación correcta es un asunto, amados, de suma importancia. Cuando tú lees la frase cada uno, en este verso 7, cuando lees esta frase, cada uno tiene un alcance universal, amados hermanos. El texto nos incluye a todos sin excepción. Nadie de los creyentes se libra de esto. Ninguno escapa a cuando Pablo nos dice cada uno, ¿sí? Nos incluye a todos, está llamando al deber que tiene todo cristiano. No es opcional, hermanos, para el creyente genuino. No es opcional, tampoco es algo forzado externamente, tampoco es así. Pero cuando nosotros leemos esa frase exactamente del apóstol Pablo, entendemos que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, entiendo que es la palabra de Dios y esto me incluye a mí. Esto me involucra a mí como creyente, como parte de la iglesia y el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir entonces todo esto, hermanos? Veamos las características de esta obligación. Tiene una característica especial, es deliberada, es espontánea, y esto quiere decir que el ofrendar, hermanos, nace de la intención y el deseo de dar. ¿Qué más muestra esa parte de la característica de la obligación? Muestra gratitud, quiero decirte, y reconoce el privilegio. Lo que nosotros leemos en estos versículos, amados hermanos, nos muestra gratitud y reconoce el privilegio de poder participar de la ofrenda o del diezmo, si así lo quieres llamar. No hay problema. Queremos hacerlo, nace de nosotros, porque es una intención, repito, deliberada, es intencional, lo queremos hacer. Tenemos ese deseo, queremos que nos tomen en cuenta porque hay gratitud. Reconocemos, hermanos, el privilegio. Cuando nosotros adoramos, todo inicia con reconocer a la persona, el objeto de la adoración. Pero cuando nosotros reconocemos el objeto de la adoración, también reconocemos todo lo que Él ha hecho por cada uno. La adoración comienza ahí, reconociendo a la persona a quien adoramos. Nosotros entendemos entonces, cuando nosotros ofrendamos, demostramos no solamente gratitud, reconocemos no solamente privilegio, también demuestra, amados hermanos, nuestra fe en Cristo. Confiamos en que Él suplirá todas nuestras necesidades. El Antiguo Testamento, hermanos, hace énfasis una y mil veces acerca del diezmo. ¿Estamos de acuerdo? Y vemos el diezmo desde el libro de Génesis, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros leemos el mandamiento que Dios les había dado con respecto a los diezmos, nosotros leemos que el pueblo cada que podía ayudar, o más bien era el mandamiento que debía obedecerse al pie de la letra de la ley. Pero déjame decirte que cuando tú haces cuentas de los diezmos que el pueblo hacía, haces números para los que les gusta la administración, les gustan las finanzas, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel daba el 23.3% cada año y no un diezmo.
Si somos cuidadosos, a veces nosotros nos llegamos a dar cuenta de que el pueblo de Israel no daba como tal al final del año un 10%, sino un 23.3%, porque aparte del diezmo que ellos daban, habían otros diezmos. Para sostener, por ejemplo, las fiestas nacionales, se daba un diezmo. Y cada 3 años se daba otro diezmo para sostener a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y cuando tú haces cuentas, dices, wow, la manera en la que Dios había organizado o había puesto, instituido el tema de los dineros. Uno de esos, del primer 10%, se utilizaba para sostener a la tribu de Leví. Se ocupaba para sostener a la tribu de Leví, quienes estaban encargados del mantenimiento, del servicio del templo. Y tú ves la organización, tú ves la manera en la que Dios administró cada cosa en su lugar. Entonces, al final del año, repito, cuando tú haces números, dices, bueno, entonces el pueblo no daba un 10%. En el Antiguo Testamento era un mandamiento, pero ¿sabes cómo lo presenta el Nuevo Testamento? ¿Sabes cómo nos presenta o cómo nos trae nosotros? ¿Cómo quiere llevarnos Dios cuando nosotros damos? A entender estos principios. Es nuestra obligación como cristianos, pudiéramos decir, debería de ser una motivación cada uno, porque esto involucra a cada uno, ya decíamos, de nosotros. Pero número 2, nosotros estamos viendo que dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. Lo que debe de motivarnos, debe de animar a cada creyente, es que Dios ama a los dadores alegres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La palabra alegre en griego es hilarón, de donde viene nuestra palabra hilaridad. ¿Qué quiere decir eso? Dios ama al que da que quiere decir gozo desbordante, hermanos. La palabra hilarón quiere decir gozo desbordante. Así que cuando tú escuchas a los motivadores de la prosperidad, sacando el texto, de hecho, y usándolo a su conveniencia, hermanos, déjame decirte que, número 1, lo están haciendo de manera egoísta, estamos hablando, ¿verdad? Y esa idea equivocada tenemos que quitarla aún de nuestras cabezas. El hecho de que muchos años esta iglesia como que se haya gloriado porque nunca pide ofrendas, nunca pide diezmos, no quiere decir que esa es la manera correcta, la más correcta, hermanos. No quiere decir que eso sea la manera más correcta. Hermanos, el apóstol Pablo estaba diciendo, Dios ama a aquellos que dan con gozo desbordante, aquellos que dan por así decir, felices, con una risa de felicidad, de gusto, de alegría, de que puedas tú participar de todo esto. Esto va mucho más allá de un número que le puedas poner. Esto va más allá de un corazón egoísta que a veces tenemos. Al estar desarrollando el mensaje, estaba leyendo el libro de nuestro hermano Héctor Salcedo, Finanzas Bíblicas. Eché mano de Donald Whitney sobre disciplinas espirituales, hablando de la parte de la mayordomía del dinero. Pero me surgió una pregunta que creo que merece una respuesta. Me sacudió fuertemente porque me preguntaba, ¿por qué Dios ama entonces al dador? Pero ¿por qué Dios ama al dador alegre? ¿Por qué debe de amar al dador alegre? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál crees que sea la respuesta, hermano?
para ti? ¿Por qué Dios ama a aquel que da con gozo, con alegría? ¿Por qué Dios ama a esos hermanos? ¿Porque es agradecido? ¿Por qué? ¿Por qué más crees que Dios ama a ese dador alegre? Reconoce a su creador, que es el dueño del oro y la plata. Porque tiene un corazón dadivoso. ¿Por qué Dios crees que ame a los dadores alegres? Porque lo da de corazón. Aquí anoté algunas razones del por qué Dios ama al dador alegre. Porque demuestra, puse número 1, porque el que da demuestra que Dios es su Dios, hermanos. Y no está idolatrando el dinero. Porque reconoce que Dios es su Dios. Muy similar a la respuesta que daba una de nuestras hermanas. Porque reconoce a quien tiene por Dios y Padre. Jesús fue claro, hermanos, cuando dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El dador alegre ha roto esas cadenas del materialismo, perdón. De hecho, muchos como creyentes vivimos como carnales en lugar de creyentes espirituales. Trabajamos de una manera, acumulamos y hacemos, amados hermanos, como si fuéramos a ser eternos en esta tierra. Pareciera que no han leído al apóstol Pedro cuando dice que un día los elementos de este mundo van a ser consumidos. Ahora, no estoy diciendo, no quiero decir, hermanos, no me malinterpreten que está mal hacer dinero. Sí, hermanos, no me malinterpreten, por favor. Porque el apóstol Pablo a Timoteo le dice que Dios nos da abundantemente. ¿Para qué? Para compartir, para dar, para ser dadores, para que seamos ricos en buenas obras. Pero en los evangelios nos dice que hagamos tesoros en los cielos, amados hermanos. Si hay un buen lugar donde el dinero o donde las cosas, hermanos, tienen una plusvalía enorme, infinita, es invertir en el reino. Así que cuando nosotros, hermanos, vemos por qué o entendemos por qué Dios ama al dador alegre, está diciendo el hermano, Dios es mi Dios. Dios es mi Dios. Reconoce a la persona que adora. Segundo, porque Dios es así, hermanos. Una conclusión pareciera una respuesta simple. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque Él es así. Porque Dios es así, hermanos. Porque Dios también da así de una manera desprendida. Porque, hermanos, Él se complace, hermanos, en dar alegre y voluntariamente. Nos dio, ¿sabes qué? A su propio Hijo. Y lo dio voluntariamente. Cuando nosotros entendemos esto, mira, no necesitas absolutamente a ningún pastor, profeta, apóstol que te haga manita de cochino para dar. Perdón la expresión, pero no necesitamos que un motivador nos esté diciendo, da para que Dios te dé, para que la ley de la siembra, la cosecha, vas a recibir al 100, al 1000, al 200 por uno. Oh, entiendo quién es mi Dios. Entiendo que Él me ama porque Él me ha amado. Lo amo porque Él me ha amado primero. O sea, yo puedo desprenderme, yo puedo dar porque Él me ha dado todo, me dio a su Hijo y me dio y derramó su gracia salvadora. He experimentado el perdón de mis pecados. ¿Y qué precio tiene el perdón de tus pecados si le pudieras poner precio?
¿Cuánto cuesta el perdón de los pecados, hermanos? Por eso es que cuando le escuchamos a estos motivadores, cuando escuchamos esto, hermanos, entendemos, no conocen a Dios. No conocen a Cristo el Salvador. No conocen a aquel que dio a su propio Hijo. No lo conocen, hermanos. Él nos dio a su propio Hijo por amor a nosotros. Nos da, dice Timoteo, decía todas las cosas para que las disfrutemos y para hacer bien a los demás. Pero si no estás conforme, lee Santiago también. Dice Santiago capítulo 1 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué cosas tienes, hermano? ¿Quién te lo ha dado? Algunos pueden decir mi fuerza, hermano, mi trabajo, mis desvelos. Mira cómo me desgasto, trabajo de domingo a domingo, hermano. Para tener esto necesitamos trabajar. Sí, pero Dios ha sido bueno y paciente contigo, nada más. También el narcotraficante goza de más cosas y no por ello está mejor delante de Dios. Es cierto, estás acumulando en tus graneros, pero eres un pobre, eres un desventurado. Dios no está gobernando tu vida. Él no es tu Dios. Porque si fuera tu Dios, lo honrarías. Entenderías y lo honrarías. Te someterías a su señorío. Todo comienza por ahí. Yo reconozco el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo. Él es nuestro Dios. Así que cuando ve Dios un dador alegre, está viendo a un hijo suyo. Estamos viendo a alguien que quiere parecerse a su padre. Estamos viendo a alguien que reconoce el amor de Dios. Cuando vemos hermanos, hermanas que se desprenden de esa manera generosa, entendemos quién es su Dios, quién es su Padre. Están imitando a aquel que los amó en la cruz y se dio por ellos. Lo están imitando, no están haciendo otra cosa. No fue una música, no fue alguien que ahí movió los sentimientos para poder forzar a ofrendar, a diezmar. No fue una palabra así, persuasiva. Y da la fuerza, pues el hermano dio, yo también tengo que dar, porque dio el hermano. Que no vean que no doy. Al contrario, la Escritura nos lleva y nos dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Podemos observar, hermanos, en este texto, que la disposición de dar es más importante que la cantidad. No está hablando el apóstol Pablo en estos versículos de una cantidad X que debería de dar como iglesia local. No está hablando de una cantidad X, hermanos. No está hablando de una cantidad específica. Está hablando de algo más allá de una cantidad. La disposición, hermanos. La disposición es más importante que la cantidad. La persona que solo puede dar una pequeña ofrenda no debería sentirse mal o avergonzada si Dios, hermanos, está más interesado en la manera en que una persona comparte los recursos que tiene. ¿Y cómo lo vemos o cómo nos damos cuenta? Porque hemos visto el ejemplo de aquella viuda. En comparación o en proporción, esta mujer dio más que cualquiera que estaba ahí dando dinero aquel día. Y cuando el Señor vio lo que esta mujer dio, alabó lo que hizo aquella mujer. Tú dices, hay 2 moneditas, yo las tengo.
Tengo 3, 4, 5 moneditas. Sí, pero ella no estaba dando 2 moneditas. Ella estaba dando todo lo que tenía. Ella estaba dando todo lo que tenía. ¿Ves que la disposición es más importante y más grande que el número? No sé si nos está pareciendo así como extraño, hermano, nunca hemos oído hablar del dinero. Y déjame decirte que al hablar del dinero, en un solo sermón que hoy tendremos, no alcanzaremos a abordar ampliamente, ¿verdad? La misma administración del dinero dentro de la iglesia, las finanzas dentro de la iglesia. No alcanzaremos a abordar este tema. Hemos abordado muchos otros temas. Este lo hemos tenido un poquito olvidado y yo sé que al estar nosotros, hermanos, escuchando a nuestros hermanos orar por las ofrendas, a algunos les causa ruido en su cabeza. Por eso es la razón del por qué hoy estamos hablando de este tema tan importante. Pudieran algunos causarles ruido, confusión y en algún momento pensar alguna otra cosa. Y hemos buscado ser una iglesia bíblica, déjenme decirles, con el temor de Dios. Podemos entender la evaluación tan diferente que hace Jesús, hermanos. Los hombres cuentan la cantidad, pero Dios pesa el sacrificio, Dios mide, hermanos, el corazón. Y podemos ver un ejemplo tan claro en los macedonios, decía yo hace un momento, en el capítulo 8 del libro que estamos citando, en el capítulo 8, verso 3, Pablo pone como ejemplo la generosidad de la iglesia de Macedonia, diciendo que dieron más allá de sus fuerzas, hermanos. Los macedonios, aunque estaban en profunda pobreza, así nos dice la Escritura, estaban en gran pobreza la iglesia macedonia. Sin embargo, Pablo dice que dio mucho más allá de sus fuerzas. Y no solo eso, hermanos, cuando el apóstol Pablo se dispuso a invitar a las iglesias, ¿sabes qué hizo la iglesia de los macedonios? Lee el verso 4. Con muchos ruegos le pidieron, le rogaron, sí, con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Para ellos ofrendar era un privilegio, no una carga, hermanos. No dijeron, Pablo, tenemos que dar otra vez, Pablo. Pablo, nuevamente vas a orar por las ofrendas, hermano. Acabas de orar hace 15 días, 8 días. La Escritura dice que ellos le dijeron, Pablo, por favor, déjanos participar de esta bendición de dar. Porque, hermanos, la generosidad muestra el corazón de la persona que ha sido limpiada, hermanos, de todo interés personal, y ahora mora el Espíritu Santo en esa persona. Ha sido transformada la imagen de Cristo. Una motivación más, hermanos, para dar, para ofrendar. Y dice el verso 13, vamos a ir al verso 13, de manera que glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Dice el verso 13 del capítulo 9. Nuestra generosidad, amados hermanos, hace que otros glorifiquen a Dios. Este es uno de los propósitos más elevados de ofrendar, hermanos. Provocar que otros alaben y glorifiquen el nombre de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo puede ser esto? Los creyentes de Corinto, hermanos, estaban ofrendando
para sostener la obra en Jerusalén. Cuando nosotros hablamos del tema ofrenda, y yo sé que en la mente a veces de nosotros causa muchas cosas, los hermanos de Corinto querían ofrendar o estaban ofrendando para sostener la obra del evangelio en Jerusalén, para que siguiera adelante. Más allá de dar dinero, lo que estaban haciendo era obedecer por amor al evangelio, contribuyendo con sus posibilidades a que otras almas fueran fortalecidas con la proclamación de la palabra, hermanos. Y cuando los hermanos de Jerusalén recibían esa ayuda o recibirían esa ayuda, no solamente se iban a alegrar por ese apoyo, sino que glorificarían a Dios por la fidelidad de los hermanos gentiles. Veían en esa generosidad, hermanos, la evidencia del evangelio transformador. ¿Sabes que hoy están algunos hermanos aquí? Porque algunos hermanos exactamente han hecho esto. Hermanos, la ofrenda, por así decirlo, es el motor financiero de la Gran Comisión. ¿Y eso sabes qué incluía? Incluía traslado de hermanos de un lugar a otro para predicar la palabra. No creas que en los barcos en los que viajaba el apóstol Pablo, él viajaba de gratis, diciendo: yo soy el apóstol Pablo, así que capitán, déjame pasar, tengo que ir a X ciudad, a Y ciudad, por favor, soy siervo de Dios. En los tiempos bíblicos incluía el traslado de hermanos de un lugar a otro para predicar la palabra. Incluía sostener o el sostenimiento de los apóstoles y maestros en Jerusalén y en las otras iglesias, por supuesto. Hablo de la iglesia local global, universal. Incluía, hermanos, ayudar a iglesias necesitadas. Incluía el cuidado de las viudas y huérfanos. Cuando los hermanos ofrendaban, utilizaban estos recursos para sostener aún a los huérfanos, a las viudas, amados hermanos. En nuestros tiempos incluye lo siguiente: pago de rentas, algunos pago de hipotecas, ¿verdad, hermano Lorenzo? Está con nuestro hermano Lorenzo de Veracruz, nos visita con algunos familiares, sus tíos y otro tío me dice. Bienvenidos, hermanos. Pero, hermanos, pagar hipotecas, ¿verdad, hermano? Este lugar, hermanos, no es nuestro. Quisiéramos en algún momento dado actuar como algunas iglesias, ¿verdad? Y imponer las manos, reclamarla, cosas así, pero este lugar tiene dueño. Lo estamos rentando. Y tiene un costo, hermanos. Tiene un costo. Estamos acá y cada uno de nosotros tiene, por así decir, un costo. La iglesia generosamente ayuda para el sostenimiento de las necesidades que van surgiendo. Hace unos días que estábamos orando acá con los hermanos, el dueño me escribe: don Julio, quiero hablar con usted. Ok, me va a saludar, es bien amable. No, me llamó para decirme: mire que ya necesitamos otro, vamos a subirle a la cuota de la renta. Ok, pensé que me quería saludar y eso, nada más. Está bien, el mantenimiento de las mismas instalaciones incluye, ¿verdad? Cuando nosotros ofrendamos, ayudamos al mantenimiento de las instalaciones, a compra de equipo para desarrollar todas las tareas ministeriales, hermanos. Necesitamos comprar equipos, los medios y plataformas electrónicas para edificar a otros por internet también incluye un gasto, hermanos. Y bueno, tú dirás: pues es un dinero echado a la basura. Hermanos, déjame decirte que muchos están siendo edificados. Varios están siendo edificados. Y para ayudar a los necesitados, hermanos.
El dinero es un medio que Dios siempre ha utilizado para avanzar en su reino, para la evangelización y la proclamación del evangelio, hermanos. Así que, hermanos, cuando nosotros ofrendamos, déjame decirte, es parte de nuestra adoración. Cuando tú ofrendas, es parte de la adoración que das a Dios. Ya decíamos, reconoces a tu Creador. Reconoces lo que Él ha hecho en tu vida. Y eso tiene que ver y nos lleva a la adoración. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nos disponemos para congregarnos, hermanos, cuando buscamos servir, cuando buscamos alabar y oímos su palabra, hermanos, el ofrendar debe de ser parte integral de la adoración que damos a Dios. Debe de ser parte de la adoración que damos a Dios. No es algo separado, no es algo secundario, es un acto de adoración importante como el cantar, como el orar, como el escuchar la predicación, levantar tus manos. El ofrendar no es menos, hermanos. Es importante y es esencial dentro de la adoración. Por eso es que en algunos sectores, en algunas iglesias, utilizan y dicen también que la adoración o el ofrendar es parte de la misma adoración, y creo lo mismo, hermanos. Ofrendamos, damos de lo que Él nos ha dado, hermanos. No damos algo que no tengas, sino algo que el Señor te ha dado. Cuando nosotros vemos a una iglesia, que es la iglesia de Filipos, ahí en el capítulo 4, nosotros leemos esto, hermanos. Es un ejemplo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, los filipenses ayudaron a la obra misionera, el sostenimiento a Pablo para suplir lo necesario y que el evangelio se llevara a otros lugares. Hermanos, eso es mirar más allá del dinero, hermanos. Eso es mirar más allá de algunos pesos. Que otros conozcan y profesen a Cristo en sus vidas debería de ser un motivante poderoso para sostener la obra de Dios, para que esto traiga gloria a su nombre. Eso es lo que estaba produciendo, hermanos. Es parte de la adoración y vemos una iglesia contribuyendo. Yo sé que algunos que están en contra de que algún ministro sea ayudado por la iglesia, algunos quisiéramos que no estuviera ese versículo ahí, o quisieran que no esté el versículo, pero déjame decirte que no solo el apóstol en muchas ocasiones trabajó con sus manos. Los pastores que le sirven aquí también trabajan. ¿Y sabes qué? No nos es gravoso el trabajar. Nos ha dado el Señor talentos. Yo veo a mi hermano que pastor César le ha dado talentos. Y hasta el momento Dios le ha bendecido en su trabajo. Pero ¿sabes qué, hermano? Esta iglesia necesita un pastor, por ejemplo, de tiempo completo. Esta iglesia va a necesitar más adelante de consejeros. Esta iglesia ha estado siendo bendecida aún gracias a la ofrenda de hermanos y ha estado trayendo a personas. La necesidad es cada vez más demandante. La necesidad de Iglesia Bíblica de Puebla cada vez es más demandante. Hay muchas áreas aún que nos falta cubrir como liderazgo. Pero por otro lado, el liderazgo piensa, tengo una familia, tengo un trabajo al que estoy todavía sujeto y yo sé que el Señor me ha bendecido de esa manera. Pero pensando que en algún momento tengamos un pastor de tiempo completo, rogamos y te pediría que oremos juntos
para que el Señor nos ayude a suplir las necesidades. Ustedes saben que hemos comentado en los tiempos de oración sobre adquirir algún terreno, pero los terrenos no caen del cielo, hermano. Y el recurso para obtener ese terreno no viene de la noche a la mañana. Entendemos que va a implicar desgaste. ¿Cuántos años tardaron para pagar el terreno de Veracruz, hermano? ¿Todavía? Wow. Falta un año, pero ¿cuántos años llevan? 10 años, hermanos. 10 años. La obra, ya decía, las finanzas, los dineros, es como el motor, hermanos. Y Dios lo ha dispuesto así. Y para aquellos que han sido bendecidos con el perdón de sus pecados, sabemos que no les es difícil y gravoso. Solo quisiéramos dejar en sus corazones que estén en paz con respecto a lo que queremos, con respecto al por qué hacen esto los hermanos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué piden? Dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, hermanos. Quiero citarte las palabras del hermano John Piper. Lo expresó de esta manera, hermanos. Dice, lo que tú haces con tu mano, con el dinero, es lo que tu corazón está haciendo con Dios. Es el valor que tú le das a Dios. La manera en la que ofrendamos revela dónde está nuestro corazón. Podemos pensar en esto. Podemos decir, hermanos, que amamos a Dios, que Él es nuestra prioridad. Podemos decir, hermanos, que no hay nada más importante que su reino. Un corazón que atesora, hermanos, un corazón que atesora a Dios se evidencia en un buen manejo financiero, en cada área para su gloria. Y con esto quiero recomendarte, si alguno está atravesando por deudas, por ejemplo, y no las puedes, no le puedes dar solución, te recomiendo mucho el libro del hermano Héctor Salcedo, Finanzas Bíblicas. Te va a ayudar muchísimo sobre cómo enfrentar las deudas, cómo enfrentar este tema financiero, aún en la forma de dar. Sé que te va a bendecir grandemente, grandemente. Un punto más, cuando ofrendamos debemos tener nuestros ojos, hermanos, en lo eterno. Cuando estamos ofrendando, no debemos pensar solo en el dinero que estamos dando, sino en lo que Dios va a hacer con esa ofrenda, hermanos. Vamos a ver almas alcanzadas, vamos a ver hermanos que están siendo fortalecidos, necesidades que serán suplidas, vamos a ver en algún momento tal vez a misioneros que serán enviados. Vamos a ver a niños que están también aprendiendo de Cristo, el evangelio que avanza, vamos a estar viendo, hermanos, eso es lo que hace. Eso es lo que a veces nuestros ojos no ven. Eso es lo que a veces nuestros ojos, nuestra vista corta, como la mía, que tengo hipermetropía, astigmatismo, me impide a veces ver. Hermanos, la ofrenda, si el Señor te pudiera abrir los ojos del entendimiento lo que hace, verías que es más que dinero. Estamos sosteniendo su obra, su iglesia, su reino, buscando que otros que sean alcanzados, que le conozcan. Es una inversión eterna realmente el que estamos haciendo. Y te voy a decir algo, ninguna crisis económica la va a destruir. Hay una promesa acá, y es la parte número 5, y dice el verso 8 y 10, y poderoso es Dios que hace para hacer abundar en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, hay una promesa aquí, el poder de Dios para hacer
abundar. Dice, poderoso es Dios. Esta es, hermanos, por decir, nuestra garantía inquebrantable. No depende de nuestra capacidad limitada, hermanos, sino en el poder ilimitado de Dios. Él es poderoso, Él es capaz, con poder más que suficiente para hacer que abunde, aún dice la Escritura. Y nota cuidadosamente la palabra, dice abunde. No dice apenas suficiente, no dice lo mínimo, dice abundancia. Es una promesa, hermanos, para aquellos que dan generosamente. La palabra griega periseuo significa más que suficiente, excedente, que sobra, que rebosa, hermanos. A veces no nos detenemos como creyentes y pensamos que solamente la bendición es para aquellos grupos de la prosperidad. Pero déjame decirte que no. Cuando tú aprendes a dar, cuando tú das, ves cómo el Señor trae bendición y trae la promesa a la vida de aquel que le ama, que se da de esa manera. No falta el recurso en su hogar, en su casa, en su familia, hermanos. Y aquellos que retienen a veces, creo que son los que menos tienen, que les duele soltar, son los que a veces les cuesta más. Esta palabra, hermanos, significa más que suficiente, excedente, que sobra, que rebosa. Esto es hermoso, hermanos. Pablo nos está presentando una cadena extraordinaria, por así decir, de provisión que deberíamos o debemos entender. Toda gracia abunde en vosotros, dice la palabra. Toda gracia abunde. Dios derramando su favor inmerecido sobre nosotros, hermanos. Todo favor, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice también. O sea, nunca te faltará lo necesario. Siempre, en todo tiempo, en todas las cosas, va a haber lo suficiente. También dice, abundéis para toda buena obra. Tendrás más que suficiente para tu consumo y además te sobrará para ayudar y hacer bien. Observa la progresión, hermano, hermana divina. Dice, suficiencia, abundancia, generosidad continua. Dios no solo suple necesidades básicas, te da abundancia para que puedas seguir siendo generoso. ¿Sí? Cuando veas que el Señor te está prosperando, lo que te está diciendo es que seas más generoso. Te convierte en un canal de bendición, no en un estanque estancado. Te convierte en un canal de bendición, amado hermano. Cuando Dios te está bendiciendo. Y así lo va a hacer, hermano, porque es la promesa de Dios. Es parte de una promesa que el Señor está dando. Dice, Dios da semilla al que siembra, también en el verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y este versículo, amados hermanos, revela, hermanos, algo crucial que debemos entender. Dios distingue entre el sembrador y el que simplemente come. Pan para comer, provisión para consumo personal, necesidades básicas, semilla para sembrar, recursos, quiere decir adicionales para invertir en el reino de Dios. Y por supuesto va de la mano de una buena administración. Esto va de la mano de una buena administración. Si solo consumes y nunca siembras, Dios te dará tu pan diario, porque, hermano, Él es bueno, pero no multiplicará tu sementera, porque no estás sembrando nada. Dice también que vamos a ser enriquecidos para ser liberales, verso 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Aquí está el propósito divino, amados, claramente expresado. Dios te prospera
no para que seas rico y acumules, sino para que sea cada uno más generoso, enriquecido en todo para toda liberalidad, para dar. Esa palabra liberalidad, apotles, en griego significa generosidad sin reserva ni cálculos mezquinos. Y yo veo que Dios da y pone en el corazón de mis hermanos que son misericordiosos o tienen el don de misericordia, el actuar de esta manera, el ser de esta manera. Y también significa dar con simplicidad y pureza, sin motivos ocultos. Y número 6, hermanos, ese doble efecto de la ofrenda. Para terminar, porque la administración de este servicio, verso 12, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias. Tu ofrenda entonces tiene un impacto tangible. Suple lo que a los santos les falta. Pone comida en mesas, techo en cabezas, hermanos, medicinas para enfermos, recursos para misiones, material para enseñanza. Dios provee todo. Dios produce acciones de gracias, dice. Pero no se queda ahí, hermanos. Tu ofrenda también tiene un impacto espiritual, vertical, hermanos, que abunda en muchas acciones de gracias, hermanos, a Dios. Cuando ofrendamos generosamente, los necesitados son suplidos y dan gracias a Dios por la provisión. Los que observamos o observan, ven la fidelidad divina también y glorifican a Dios. Los hermanos en otros lugares también alaban a Dios por tu fidelidad, hermano. Tu ofrenda entonces es mucho más que dinero. Es un acto espiritual, decía, que tiene un impacto eterno en el cielo y en la tierra. No se te olvide nunca el propósito de dar, el propósito mayor, hermanos. Estás obedeciendo a Dios y honrando su palabra. Estás participando activamente de la expansión del reino. Estás glorificando a Dios con tus bienes. Estás invirtiendo en la eternidad. Amado hermano, aquí hay una lección para nuestra familia. Aquí en todo esto que estamos hablando hay una lección para nuestra familia. Si tienes hijos, no esperes a que sean adultos para enseñarles sobre la generosidad. Involucra desde ahora a tus hijos en el acto de ofrendar. Enséñales desde pequeños verdades fundamentales. Que todo lo que tenemos viene de Dios, por ejemplo. Todo lo que tenemos viene de Dios. Enséñales que damos a Él una parte de lo que nos da. Que es un privilegio, no una carga participar en su obra. Enséñale a tus hijos que te vean hacer esto también ellos. Que Dios ama al dador alegre, enséñales y repíteselos. Dios ama al dador alegre. Y enséñales también, amado hermano, que dar es mejor que recibir. ¿Cierto, hermanos? Dar es mejor que recibir. Es mejor estar en esa parte donde ayudas a que seas ayudado en una situación difícil, complicada. Que te escuchen hablar con gozo cuando hablas de ofrenda, no con quejas sobre este tema. Que te escuchen gozoso. Concluimos, amados hermanos. Hemos recorrido estas verdades. Sé que son profundas sobre la generosidad, sobre el propósito eterno de dar. Y lo que hemos aprendido, amados hermanos, que ofrendar no es un acto, no es dar a un Dios pobre que necesita nuestro dinero. Ofrendar no es comprar el favor de Dios. Hemos aprendido las motivaciones correctas, que estas motivaciones correctas, hermanos, lo cambia todo. ¿Sí? Quitamos estas motivaciones egoístas y el beneficio propio. Cuando ofrendamos nos parecemos a nuestro Padre. Hemos aprendido esto.
Más allá del dinero, mis hermanos, cuando ofrendamos con el corazón correcto, estamos haciendo mucho más que dar dinero. Estamos sosteniendo la obra de Dios y su iglesia. Estamos impulsando el evangelio a nivel local y global. Estamos edificando a otros hermanos que necesitan palabra o la fortaleza. Estamos glorificando el nombre de Dios en nuestra obediencia al evangelio. Y estamos buscando que otros conozcan a Cristo. Ofrendar, entonces, para terminar, es el motor financiero que impulsa la Gran Comisión, ya lo decía. Detrás de cada transmisión por internet, cada culto, cada necesidad suplida, hay hermanos ofrendando generosamente, amados. No se trata solo de dinero, se trata de señorío, se trata de adoración, se trata de fe, se trata de eternidad. Y es importante, lo estoy repitiendo varias veces, más allá del dinero hay almas eternas, más allá del dinero, de cifras, hay un reino que avanza, hermanos, más allá de lo temporal hay propósitos eternos, y tú, con tu generosidad, eres parte de ese plan divino. Para terminar, quiero recordarte las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Dios y Padre bueno, gracias por el tiempo, Señor, que se nos ha ido rápido. Yo te ruego que estos principios acerca de la ofrenda, Padre, hayan sido de bendición para mis hermanos y que sean de bendición para aquellos que han de ver el mensaje después en Facebook y YouTube. Padre, que también les sean de bendición y pueda traer paz, claridad a sus corazones. Padre, nos ponemos en tus manos y ayúdanos, Señor, a entender que tú amas al dador alegre y generoso. En el nombre de Jesús, gracias, oh Padre bueno. Amén.